Recuerden ustedes que nosotros estamos hablando de Estado, ¿no es cierto? Cómo surge el Estado y cómo empezó a aparecer esta idea de separar por un lado la sociedad civil y por el otro lado el Estado-nación, ¿sí? Que es el concepto más adecuado a la realidad que encontramos de Estado. Estas teorías sostienen que el origen del Estado no es natural, sino que se da en virtud o a través de un contrato o de un acuerdo. Por eso se llaman teorías contractualistas. Los principales expositores de esta teoría contractualista son estos señores que van a aparecer acá abajo y que llevan por nombre Hobbes, Locke y Rousseau. Es necesario que para poder entender estos tres autores nos ubiquemos en tiempo y espacio respecto al momento histórico en el que mencionan su teoría. Porque ustedes tengan presente que a la hora de reflexionar sobre el origen del Estado y mencionar las características necesarias del Estado, ellos estaban sumergidos en una realidad, y esa realidad sin duda los afectaba. Y esa realidad también influía en su posición, en su teoría, ¿no es cierto? Cada uno de los autores tiene una particularidad. Se va nutriendo del anterior, ¿sí? Porque están cronológicamente ordenadas estas tres posturas, las de Hobbes, Locke y Rousseau. Se van nutriendo una de otra, pero también se van nutriendo y se ven influenciados por el entorno, por la sociedad que los envuelve y enmarca un poco su pensamiento y su punto de vista sobre el origen del Estado. Estos tres autores dentro de la teoría contractualista tienen puntos en común, ¿no es cierto? Si bien existen diferencias, pero tienen puntos en común que ustedes van a encontrar en la página número 58 del libro como características de las ideas contractualistas, características principales de las ideas contractualistas. Bien, vamos a hablar de las características principales de estas teorías que van a aparecer aquí y yo voy a tratar de ir explicándoles de manera clara. Primer punto, el estado de naturaleza como punto de inicio. Se considera a ese estado de naturaleza como un estado no político. ¿Qué significa esto? Hay una situación hipotética donde si bien existen los derechos, nada está regulado, nada está organizado, y entonces es necesario que aparezca el Estado para poder organizar esa situación conflictiva, esa situación de caos en la que vive la sociedad. Muy bien, esa situación de caos o conflictiva es algo anterior al Estado o a la sociedad civil que se llama estado de naturaleza. Estado de naturaleza está antes que nada. Primero existe el estado de naturaleza, es el origen de todo. Muy bien. El segundo punto que hay que tener en cuenta que existe una contraposición entre el estado de naturaleza y lo que va a surgir después del contrato, que es la sociedad civil, ¿sí? Que es la sociedad civil. Entonces, hay una contraposición entre el estado de naturaleza y la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la segunda, o sea, la sociedad civil, viene a corregir los errores y los defectos del estado de naturaleza. Ya vamos a ver de qué manera. Después, el tercer punto es que el elemento constitutivo del Estado es el individuo. Hay que poner énfasis y hacer hincapié en el individuo como el elemento esencial para explicar estas teorías. Aunque algunas veces se habla de grupos, pero más allá de eso, el individuo es el talón de Aquiles de esta teoría. El cuarto punto, el pasaje de ese estado de naturaleza, ¿no es cierto?, que tiene muchos errores, a la sociedad civil, que es la que trata de enmendar los errores, no se da de manera natural por la fuerza de las cosas, sino por un acto o un grupo de actos voluntarios e intencionados de parte de los individuos.
a lo que llaman contrato o acuerdo. Y por último, la última característica esencial de esta teoría es el consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. Tiene que haber un principio legitimador de esta teoría, que es el acuerdo o el consenso. Si no hay acuerdo, no hay consenso, no puede haber contrato. No puede existir este pasaje del estado de naturaleza. Ahora, en la clase de hoy, vamos a hablar de John Locke. Recuerden ustedes que Hobbes sostenía que el hombre en el estado de naturaleza era conflictivo, ¿sí? Y esto llevaba a que se genere un caos o un conflicto permanente. A través del contrato o del pacto se creaba la sociedad civil, por el cual se le daba al Estado, o sea, al gobernante, la totalidad del poder. El poder era absoluto, irrevocable e indivisible, y trataba entonces de justificar así las monarquías absolutas. Muy bien. Los expositores o los autores que vamos a tratar de desarrollar hoy son John Locke y Rousseau. Recuerden ustedes también que yo les conté que es muy importante el contexto, porque sin duda eso influye mucho al momento de exponer su teoría. Fíjense que John Locke tiene mucha injerencia del gobierno de Guillermo III en Inglaterra, que fue en 1688. Estamos hablando de una monarquía parlamentaria, ya una monarquía un poco más limitada en el ejercicio del poder respecto de lo que había pasado tiempo atrás con Thomas Hobbes. Muy bien. ¿Qué sostenía John Locke? Bueno, John Locke decía básicamente que el hombre en el estado de naturaleza era bueno, ¿no es cierto? Que el hombre en el estado de naturaleza necesitaba vivir en paz y en armonía, respetando la propiedad, porque John Locke habla de la propiedad privada y dice que el hombre puede apropiarse de todo lo que sea necesario para vivir, porque eso está protegido por el derecho natural. Bien, en esa idea de que se puede apropiar de todo lo que sea necesario para vivir, pueden suscitarse algunos conflictos, ¿no es cierto? Pero como el hombre es una criatura de Dios que no puede ir en contra de otros hombres, necesita de alguien o de algo que imparta justicia, porque el hombre no puede ser juez y parte de un conflicto. Entonces, para resolver esas situaciones que se producen entre un posible conflicto entre los hombres, es que John Locke habla de crear la sociedad civil. Pasar de ese estado de naturaleza donde el hombre no puede impartir justicia a una sociedad civil. En esa sociedad civil se va a crear el poder legislativo y el poder ejecutivo, que serán los encargados de crear una sociedad política, que serán los encargados de impartir justicia. Para eso, John Locke habla de un doble pacto o acuerdo. ¿Qué quiere decir ese doble pacto o acuerdo? Por un lado, constituir la sociedad civil y por el otro lado, establecer un gobierno. ¿Para qué? Para el caso de que si el gobierno se rompe, la sociedad civil o el Estado se mantenga firme. ¿Por qué dice esto? Porque el poder reside o vive o existe en la comunidad. Y los poderes son delegados por el pueblo, entonces los poderes pueden sustituirse. Locke considera entonces que la propiedad surge del trabajo del hombre en un estado de naturaleza y puede apropiarse, como te decía recién, de todo lo necesario para vivir sin acaparar y teniendo en cuenta las necesidades de los hombres. Teniendo esta idea en el estado de naturaleza, también va a respetar esta idea en la sociedad civil y reconoce que la desigualdad económica es un elemento que debe ser protegido en la sociedad política. Así, también expresa Locke que es sumamente necesario la división de poderes.
en poder legislativo y poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque acá se evita la concentración del poder que existía en la anterior teoría, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que Hobbes hablaba de una monarquía absoluta. Locke, en cambio, trata de respetar o proteger una monarquía parlamentaria o una monarquía limitada. Entonces, en conclusión, ¿para qué existe la sociedad civil para Locke? ¿No es cierto? Locke sostiene que la sociedad civil sirve para proteger los derechos y libertades de los hombres, lo obtenido con el trabajo y por el respeto al derecho natural. No me gusta eso. Ahora vamos a hablar de Rousseau. De este autor surgen las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa. Rousseau, a través del Contrato Social, una de las obras más importantes de este autor, sostiene que el hombre es bueno, ¿sí? Y que la sociedad lo corrompe. La vida en sociedad es la que lo corrompe. Lo que dice Rousseau básicamente es que el poder reside en el pueblo es soberano y de manera voluntaria le va a otorgar el poder al Estado, a quien los gobierne, pero va a tener la atribución de controlar, ¿no es cierto?, de controlar el desarrollo o el desenvolvimiento de ese ejercicio del poder. Acá Rousseau habla de que el hombre somete su voluntad individual a la voluntad general. ¿Esto la va a debilitar? ¿Va a debilitar la voluntad individual? No es así. Porque, un ejemplo, si yo quiero una sociedad mejor y formo parte de un grupo de personas que sostienen y que buscan lo mismo que yo, una sociedad mejor, sin duda alguna, la voluntad general, el trabajo mancomunado de todas las personas va a hacer que el objetivo se consiga de manera más rápido, ¿no es cierto? Entonces, Rousseau habla del sometimiento de la voluntad individual a la voluntad general, que no va a debilitar, como te decía recién, la autonomía, sino que la va a profundizar o le va a dar muchísima más fuerza. Para Rousseau, cada individuo es sujeto y objeto de la soberanía. ¿Por qué? Porque es sujeto porque la entrega es titular y la entrega a la sociedad, ¿no es cierto? Y al entregarla también se la está entregando a sí mismo. Así estaría surgiendo lo que Rousseau llama una república donde todos los hombres viven en paz y armonía respetando leyes generales que al ser creadas por ellos, porque ellos son los titulares del poder, no jamás podría ir en contra de ellos mismos. Muy bien, así terminamos las tres teorías que hablan de el origen del Estado, que hablan de las teorías contractualistas que sugieren que el Estado no surge de manera natural, como te decía, sino que surge a través de un pacto o de un acuerdo.